Shalom, saludos queridos hermanos y amigos. Un saludo para todos los presentes y los que nos estarán viendo en YouTube. Bienvenidos todos. Que el Todopoderoso los bendiga y vamos en esta ocasión a iniciar unas cuantas presentaciones de estudios respecto a mujeres importantes de la Biblia. No solo por la cuestión de su importancia personal, sino por el significado de sus vidas y de sus acciones. Y el significado que han tenido o que tienen para nosotros en estos tiempos cercanos al fin, ¿verdad?, de esta era de esta humanidad. Y las lecciones que podemos, en términos de las lecciones que podemos derivar de las vidas y las actitudes y las vidas en general de estas personas, en este caso, todas van a ser mujeres. Casi siempre hablamos de personajes, héroes bíblicos, ¿verdad? Pero generalmente se habla de hombres. En estas próximas lecciones vamos a estar estudiando sobre mujeres de la Biblia y enseñanzas que podemos derivar de sus vidas. Bueno, pues vamos a mostrar el documento que siempre presentamos a ustedes, ¿ok? Y vamos a acomodar acá el recuadro para entonces comenzar la grabación. O sea, ya comenzamos la grabación, debo decir, me disculpan. Este, Tenemos aquí el estudio de hoy, Sara y los hijos de la libre. Sara significa princesa, ¿verdad? Sara, en hebreo se dice Sara, pero todo el mundo dice Sara. Y los hijos de la libre, ¿qué quiere decir ese título? Bueno, vamos a verlo a través de la lectura. Vamos a presentar no tantas lecturas como otras veces, ¿verdad? De muchos comentarios y cosas, pero solamente vamos a recalcar las lecturas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Así que dice el texto en Gálatas 4:22, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿De quién es la esclava y quién es la libre? ¿Y qué lecciones podemos derivar de esta historia? Pues vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué relación tienen Sara y Hagar con Abraham? ¿Por qué Isaac era considerado el hijo de la promesa y el único hijo de Abraham, cuando Ismael fue su primer hijo en realidad, ¿verdad? Con Hagar? Vamos a leer la escritura, Génesis 12, 16, 18 y 19, esos tres versos. Y por causa de ella, hablando de Sara, Faraón trató bien a Abraham y le regaló ovejas y vacas, asnos, siervos y criadas, asnas y camellos. Entonces, el verso siguiente. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, después de estamos resumiendo el relato, ¿verdad? Después de ciertas acciones, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa, Sara? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa. Ahora, ahí está tu esposa, tómala y vete. Se la devolvió, ¿verdad? Porque la había tomado para hacerla su esposa en el futuro. No quiere decir que la tomó de esposa inmediatamente, hasta que se supo, ¿verdad? Por ciertas cosas que pasaron, que no vamos a entrar en todos los detalles, pues él supo que ella era esposa de Abraham y no hermana como él le había dicho. Ahora, en Génesis 22 se dice, y a la verdad también es mi hermana. Esa es la respuesta de Abraham, hija de mi padre, pero no de mi madre, y la tomé por esposa. O sea, que era su medio hermana, hija de su padre, dice él, pero no de su madre. Entonces, en Gálatas 4:22 y 23 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne, el de la libre nació por la promesa. ¿Por qué dice eso? O sea, el de la esclava era el hijo de Hagar, ¿verdad? Que se llamó Ismael. El de la libre era el hijo de Sara o Sara, este,
que era Isaac, como dicen en hebreo, Isaac, pero pasa al español como Isaac. Ok, ¿por qué se dice esto? El de la esclava nació según la ley natural de la carne. O sea, quiere decir que, pues, él se unió sexualmente con su sierva, Hagar, y como cualquier unión, ¿verdad? Carnal, pues produjo un hijo. Eso es lo de la naturaleza, de la carne. Pero el de la libre, que es Sara, la libre, nació por la promesa. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes, los que han estudiado la Biblia, saben de qué se trata, ¿verdad? Esto es elemental. Sara era estéril. Ese era el problema. Que por eso fue que Abraham, de hecho, Sara misma le sugirió a Abraham, su esposo, que tomara a su sierva Sara, Hagar, para que produjera un hijo y ese hijo pasara a ser como hijo de Sara. Ese era el asunto. Entonces, dice que fue por la promesa porque ya un ángel le había aparecido y le había dicho a ella, a Sara, que al año siguiente iba a tener un hijo. O sea que fue un hijo de la promesa en ese sentido. La promesa que le hizo Yahweh a través de un ángel, de un mensajero, de que ella tendría un hijo y así fue. Tuvo un hijo de Abraham, su esposo, lo cual habría sido, normalmente era imposible porque Sara era estéril. Así que Hagar era orgullosa y jactanciosa, lo demostró en su conducta, perdón, se jactaba de que sería la madre de la gran nación que Elohim le había prometido a Abraham. Abraham, se afligió y le dijo a Sara que Hagar era su sierva y que estaba a sus órdenes, pero no quiso despedirla a él mismo porque iba a ser la madre del hijo mediante el cual se cumpliría la promesa según él creía. Aunque estaba equivocado, obviamente, pero creía eso. Punto 2. Después de haber mentido al mensajero de Yahweh, ¿qué lección tuvo que aprender Sara para llegar a ser madre espiritual de Israel? O sea, la mentira fue, ¿verdad? Ella se rió cuando, cuando el ángel dijo que ella iba a dar a luz el año siguiente. Ella se rió, el ángel lo escuchó y ella dijo, no, yo no me reí. Y esa fue la mentira, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la respuesta a esa pregunta en los versos siguientes. Génesis 21, 6 y 7. Entonces dijo Sara, Elohim me hizo reír, y el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, el verso 7, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y eso lo diría llena de felicidad, ¿verdad? Romanos 4, 20 al 22 dice, tampoco dudó ni desconfió de la promesa de Elohim, antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Yahweh, plenamente convencida, está hablando de Sara, de que Elohim tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso su fe le fue contada por justicia. Sara, la esposa de Abraham, fue una de las grandes mujeres de la historia de Israel que se narran en la Biblia, que fue una gran mujer de fe, ¿verdad? Que al principio dudó, pero bueno, le llegó a ser una mujer de fe y su fe le fue contada por justicia. Eso escribió Pablo en una carta a los romanos. Punto 3. ¿A qué lugares y pactos son comparadas Sara y Hagar? ¿Por qué esos dos lugares son considerados esclavizados? Gran pregunta. Vamos a ver qué dice Gálatas 4, 24, 26. Esta es una alegoría porque estas mujeres representan los dos pactos. Uno es el pacto en el monte Sinai o Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Este es Hagar. El pacto de Sinai representa a Hagar, porque Hagar equivale al monte que está en Arabia, ¿verdad? Que es el Sinai, y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud en el monte, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre.
Entonces, ahí está el simbolismo de la mujer libre, que es Sara, y la mujer esclava, que era Hagar. ¿Ok? Y ambas mujeres representan Jerusalén. Una es Jerusalén, la vieja, la carnal, la actual en el tiempo de Pablo, y otra la Jerusalén celestial y eterna, que es la que baja del cielo según el libro de Revelación. Ahora, Romanos 6, 16 y 19 dice, ¿no saben ustedes que al ofrecerse a alguien para obedecerle, son siervos de aquel a quien obedecen? El gran principio ese, ¿no? O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Están puestas esos dos conceptos. Hablo en verso 19, hablo en términos humanos por su natural limitación de los oyentes, de los que estaban leyendo más bien. Así como solían ofrecer sus miembros a las impurezas y a la iniquidad, así ahora presenten, está hablando a los creyentes, sus miembros para servir a la justicia que conduce a la santidad. O sea, que está haciendo una contraposición de dos pactos. El pacto del Sinaí, que era un pacto que lo relaciona con la muerte porque tenía que ver con sentencias en gran parte, ¿verdad? Respecto al pecado, ¿ok? Si haces esto, está prohibido esto. Si haces esto, pues vas a tener la muerte. A eso se refiere, que era un pacto relativo a la muerte. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos dice la Escritura. Como hijos espirituales de Sara, ¿de qué esclavitud somos libres? ¿Y de qué somos siervos? Eso nos lo dice Romanos 16, perdón, capítulo 6, versos 17 y 18, que dice, pero gracias a Yahweh, que aunque ustedes fueron esclavos del pecado, está hablando de los romanos, creyentes, discípulos del Mesías, pero creyentes en Roma, han obedecido de corazón a aquel modelo de enseñanza al cual están entregados, que es acerca del Mesías, y liberados del pecado han llegado a ser siervos de la justicia. O sea, le está diciendo que antes de conocer al Mesías, a través de la predicación de Pablo principalmente y de otros, pues llegaron a ser, eran pecadores, estaban sentenciados a muerte, porque la paga del pecado es muerte, lo dice en otro pasaje, y todo el que peca va a morir, ¿verdad? Merece la muerte permanente, la muerte eterna, pero los que creen en el Mesías, los que aceptaron al Mesías como su redentor, ese es el mensaje de Pablo en casi todos sus escritos, entonces tendrá vida eterna. Por lo tanto, ¿de qué nos libra eh, el Mesías? De la muerte eterna, no de la muerte natural, carnal que le acontece a todo ser humano. Todos tenemos que morir, pero Pablo está enfocando cuando habla de la muerte en la muerte eterna, ¿ok? Lo que otros llaman la perdición, van a ser perdidos, como llaman generalmente en el mundo religioso. Y en Juan 8, 34 al 36 nos dice, y a Josué respondió, les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Así, si el hijo los liberta, serán realmente libres. Ok, mire qué lindo. Entonces, todos los seres humanos han pecado, pues todos estamos sujetos al pecado. Venimos a ser como esclavos del pecado. Pero entonces los que creen en el Hijo del Mesías, cuando dice el Hijo ahí, se refiere al Mesías, perdón, debe decir el Hijo del Padre Celestial, que es el Mesías, Él nos liberta del pecado. ¿Cómo? Porque Él murió en propiciación por nuestros pecados. O sea, Él fue ejecutado y se dejó ejecutar cuando pudo haberse salvado para pagar la condena de la ley contra el pecado, que es la muerte. Por eso Él recibió la muerte, murió por nosotros. Y luego el Padre lo resucitó. Pues ya esa es otra parte de la historia. Así que si el Hijo nos liberta, dice uno de los discípulos principales del Mesías, Shaul, Pablo, entonces seremos realmente libres. ¿Ok? No hay otra cosa que nos liberte, hermano, del pecado. No es nuestra obediencia propia,
lo que nos libera del pecado, porque ni siquiera somos capaces de dominar el pecado totalmente. Por lo tanto, es la obediencia del Mesías y la muerte del Mesías lo que nos hace libres. Punto 5. Al pasar el tiempo, hubo una controversia entre Sara y Hagar. ¿Cuál fue el motivo de la discordia? ¿Quién le dijo, qué le dijo Sara a Abraham, que fue confirmado también por Elohim? Génesis 21, 8 al 12 nos dice: y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Está hablando del hijo de la libre, de Sara. Sara vio que el hijo de Hagar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, ¿verdad? Por mujer, se burlaba de su hijo Isaac. Ahí está el punto de la discordia, el motivo de la discordia. Ya un problema familiar, como abundan hoy día también entre las familias. Por eso dijo a Abraham: ella esta sierva, y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de a heredar con Isaac, mi hijo. No le dijo por qué, pero le dijo eso. Este dicho apenó en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham, hablando de Ismael: no te preocupes por el muchacho, ni por tu sierva. En todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. ¿Ok? De, eh, del primer hijo que tuvo Abraham, ¿verdad? Con su sierva Hagar, descienden de Ismael, descendieron algunas tribus que ahora llaman tribus árabes, ¿verdad? Ismaelitas. Algunas, porque no todos los árabes descienden de este personaje, pero hay una cierta tribu que fue predominante, este, que descienden de Ismael y descendientes de Abraham, porque fue a través de una sierva, pero era descendiente de Abraham. Pero dice que por medio de Isaac es que vendrá tu descendencia. ¿Ok? Quiere decir que la descendencia del Mesías, cuando dice tu descendencia, porque de la descendencia de Sara provino el pueblo israelita, ¿verdad? El pueblo hebreo, israelita, que ahora le llaman judíos, los judíos, mientras que los árabes descienden en gran parte, no totalmente, pero en gran parte de Hagar, la sierva egipcia. ¿Ok? Entonces, ahí hubo un problema. ¿Quiénes son los hijos e hijas espirituales de Sara? ¿Y cómo deben los esposos tratar a sus esposas para no estorbar sus oraciones? ¿Ve? Esta es una lección de las varias lecciones que vamos a derivar de las mujeres de la Biblia, mujeres que se mencionan en la Biblia y que fueron mujeres insignes, importantes de alguna manera. ¿Ok? Y una lección para los esposos de ahora. Primera de Pedro 3, 6 y 7 dice: así Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Hago un paréntesis para que ustedes vean que la palabra Señor no es una palabra que indica divinidad, ni que es sagrada, o sea, el Señor equivale a Dios o algo así, ¿no? Y como a veces se dice que el Mesías es nuestro Señor, por lo menos en el mundo cristiano se habla así: el Señor, se refiere al Mesías, pues lo ven como si ese fuera un título sagrado, un título divino. No, para nada. El título Señor se le aplica a los hombres, seres humanos, y aquí mira cómo se aplica ella. Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, a Abraham, a su esposo. Ustedes son sus hijas si obran el bien y no temen nada. Ustedes, maridos, una exhortación para los esposos. De igual modo, sean considerados con sus esposas y trátenlas con respeto. Ese es el mensaje muy importante en el día de hoy. Como a la compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean impedidas. Ahí está. Una lección derivada de este caso, ¿verdad? De Sara y Abraham. Y se nos exhorta como maridos, a los que somos casados, a tratar con consideración a las esposas, a nuestra esposa, cada cual.
y tratarla con respeto, ¿m? Como compañera más frágil, coheredera de la gracia de la vida. Fíjense que hoy día está de moda, por lo menos en mi país es así, creo que en otros países también. Está de moda, digo entre comillas, ¿verdad? Que es usual, es bien común que hombres maten a sus esposas. Lo más común todavía es que las maltraten. Eso es bien común, las maltratan. Pero más allá de maltratar, ¿verdad? Algunos van al punto de matar a sus esposas. Que sea, ¿verdad? Ellos tendrán sus excusas. Ellos se darán sus excusas. Es que no hay razón ninguna para eso, pero es común en esta sociedad que el hombre, eso aparece en las noticias de la radio, la televisión, en todas partes, que tal hombre, tal fulano le mató a su esposa. Son personas que no, primero, no, probablemente no conocen la Biblia y si la conocen no les interesa seguir sus consejos. Hombres que en algunos casos sí conocen la Biblia, se han dejado llevar por la pasión, por la ira, por los demonios que invaden esta sociedad moderna y matan a su esposa. Ese es un ejemplo extremo, ¿verdad? De lo que pasa en algunos matrimonios. Bueno, el apóstol Pablo, Shaul, nos da un buen consejo ahí, hermanos. ¿Ya? Tenemos que tratar bien a nuestras esposas y respetarlas, tratarlas con respeto. Esa es una lección muy importante que deberíamos seguir todos. En Efesios 5, 28 y 29 dice, de ese modo, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. A veces leo mal por lo que no me fijo bien. Debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Y es que usted se ama. Sí, aunque usted diga que no, hermano. Cada cual se ama a sí mismo. Ah, sí, y si no fuera así, no nos trataríamos tan bien, no exigiríamos que nos traten bien también, ¿verdad? El que ama a su esposa, dice, se ama a sí mismo. ¿Mm? Si usted no ama a su esposa, pues indirectamente no se ama a sí mismo. Porque nadie odió jamás a su propia carne. Antes la nutre y la cuida, como también el Mesías a la asamblea. Pues según usted cuida su carne, ¿verdad? Su cuerpo, que lo alimenta bien, lo viste bien, lo baña, lo arregla, lo acicala y lo trata bien. Así tiene que tratar a su esposa también. Ese es el consejo de este gran apóstol enviado, Shaul, ¿verdad, Pablo? Punto 7. Y siempre en todos estos estudios vamos a tratar solamente 7 preguntas o 7 puntos. Además de su larga vida, donde aparece Sara como la primera mujer mencionada en la Biblia después de Eva, obviamente. ¿Cuál fue su principal virtud como madre espiritual de los hijos e hijas de la promesa? Fíjense que aunque ella falló en su fe, en cierto modo, ¿verdad? Cuando dijo, o sea, como ella era estéril, no podía pensar de otra manera, le dijo a Abraham que tomara a Hagar, su sierva, como mujer para que el hijo de Hagar se le contara a ella, a Sara, como su hijo. Y ahí esa descendencia se le iba a acreditar a Sara. Antes era así, la gente pensaba así. Ya nadie piensa así, ¿verdad? Pero bueno, así era la cosa antes. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál fue su principal virtud? Hablando de Sara ahora, como madre espiritual de los hijos e hijas de la promesa. Génesis, capítulo 23, versos 1 y 19. Sara vivió 127 años. Wow, yo quisiera llegar ahí, por lo menos un poco cerca de eso. Vivió 127 años. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, ese es el verso 19, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpelá, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, o que Kenaán, dice el hebreo, pero pasó al español como Canaán. ¿Ok? Ese es un setting, un punto histórico, como dice en inglés, un setting histórico. Hebreos 11, 1 y 11 dice, la fe
es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Es una definición sencilla de la fe. También por la fe, la misma Sara, ahora viene nuestro personaje de hoy, la misma Sara, aún fuera de edad, porque tenía como 90 años cuando, en ese tiempo, cuando quedó embarazada, etcétera, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Cómo fue eso que creyó que? ¿Se acuerdan lo que mencionamos ya brevemente? Cuando se le aparece un ángel y le dice a Abraham, no se lo dijo a Sara, le dice a Abraham, un mensajero celestial que vino de allá, del mundo de los espíritus, este, y le habló a Abraham y le dijo que para este tiempo, más o menos, en otras palabras, ¿verdad? Para este tiempo, el próximo año, Sara va a tener un hijo. Y ella, que estaba en la carpa, en la tienda de ella, escuchando, se rió. Le digo, pensando, que ¿cómo va a ser si yo soy estéril? Bueno, pues ella se rió. Y ahí vino el diálogo que ya leímos ahorita, ¿no? Que el ángel entonces le reconvino por eso y ella dijo, no, pues, yo no me reí, pero ella se rió. Entonces, a pesar de eso, creyó la promesa del ángel, ¿ok? Y era fiel, porque ella creyó que era fiel, el que prometió que ella iba a tener un hijo. Y así fue. Tuvo un hijo, no de la sierva, de Hagar, sino un hijo propio de su propio cuerpo que ya tenía 90 años, más de 90 años, estéril, o sea que nunca antes tuvo hijos porque era estéril y a los 90 años, pues menos iba a tener hijos, que aparte de ser estéril, pues ya era demasiado avanzada en edad, ¿verdad? Se supone que ya no pudiera tener hijos. O sea que es un milagro doble, hermanos. El nacimiento de Isaac representa un milagro doble. El hecho de que esta mujer, Sara, había sido estéril toda su vida y ahora en su vejez, ya a los 90 años aproximadamente, menos podría tener un hijo de manera natural. Lo que pasa es que Isaac no fue concebido de manera natural, fue concebido por obra del Todopoderoso Yahweh, que actúa ahí, y no solamente vamos a decir, así hablando en términos humanos, canceló su esterilidad y canceló la cuestión de que era ya muy viejita para tener un hijo. Eso lo superó el Creador Todopoderoso y le dio un hijo. Hizo que ella quedara encinta de su esposo Abraham para tener un hijo, el hijo de la promesa. ¿Ok? Por eso se le llama el hijo de la promesa. Entonces aquí tenemos una gran lección de fe, una lección de confianza de parte de Sara o Sara y también de parte de Abraham, ¿verdad? Entonces el hijo de la promesa que provino de Abraham, el padre de la fe, y de Sara o Sara, su esposa, vino a ser el progenitor de Isaac, de el pueblo hebreo, ya lo mencionamos al principio, ¿verdad? Del pueblo hebreo, que se llamó más específicamente luego el pueblo israelita, el pueblo de Israel, porque después viene, la historia es larga, ¿verdad? No vamos a contar toda la historia. Viene Jacob, ¿verdad? Hijo también de la promesa, y de Jacob salieron 12 tribus, ¿verdad? Ya ustedes conocen el resto. Y de esas 12 tribus, o de una de esas 12 tribus, mejor dicho, descendió el Salvador del mundo, el Redentor de Israel y del mundo, el Mesías, Hijo del Todopoderoso Yahweh, Salvador de la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad no lo aceptó, pero aquellos que lo aceptaron son los que serán salvos. Así que vienen a ser salvos de los que lo aceptan por fe y los que siguen el ejemplo de Sara, que tuvo esa fe inquebrantable, ¿verdad? En la promesa del Mesías, del ángel respecto a su descendencia, que a la larga vino a ser este, el hijo de la promesa cuando nació como hombre.
Entonces le pusieron un nombre humano, obviamente, que significa el nombre que le dio el ángel, que fue Yahushua, que se abrevió después a Yeshua, y de Yeshua salió, lo abreviaron más o lo cambiaron a Jesús. Estamos hablando de la misma persona. Ese es el hijo de la promesa, en realidad, hablando ya en términos espirituales y más amplios. El hijo de la promesa fue Isaac. Y Isaac o Isaac fue símbolo de el Mesías, hijo del Todopoderoso Yahweh. Claro, nació como ser humano, ¿verdad? No estamos hablando del Mesías espíritu que vivía en el cielo junto al Padre, que se identifica en la Biblia como el Verbo, ¿verdad? Ese Verbo se hizo carne, según el Evangelio de Juan. Y ya eso es otro tema que pudiéramos abordar en mucho detalle más tarde. Y eso es más o menos lo que quería traerles hoy en términos de la promesa del Mesías, pero antes del Mesías de Israel, ¿verdad? El pueblo de la promesa era Israel y de ese pueblo nació el Mesías. Ahora, más adelante vamos a ver las vidas de algunas otras mujeres, y muy importantes también, y las lecciones que podemos derivar de la vida y de la fe de esas otras mujeres, que es el tema de las próximas presentaciones que espero hacer con el favor del Padre Celestial. Bueno, pues con esto termino la presentación de hoy. Todopoderoso, momento, el Todopoderoso les bendiga a todos. Y ahora pues sí nos despedimos hasta la próxima. Shalom.